Buenos días, bienvenidos a todos y todas a estas jornadas de puertas abiertas de la Universidad de La Laguna. Somos los profesores Clementina Calero y Domingo Sola, que impartimos clases en el grado en Historia del Arte dentro de la Facultad de Humanidades de esta nuestra Universidad de La Laguna. Y les vamos a presentar, obviamente, lo que hacemos. Vamos a explicarle qué es la historia del arte, cuál es el contenido de del historiador del arte, el cometido del historiador del arte, cuáles son las áreas temáticas en el grado en el que nosotros impartimos docencia y cuáles son las salidas profesionales más comunes que ustedes pueden tener si se unen a nosotros. Bueno, en principio definir lo que es la historia del arte, ¿no? La historia del arte es una de las disciplinas científicas más ricas, yo diría que más apasionantes, porque realmente es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Más ricas, más completas dentro del ámbito de las humanidades, y tiene un alto grado de transversalidad con materias tales como historia, arqueología, literatura, pensamiento estético, antropología, sociología, geografía. Es decir, que tenemos que contar con todas esas, digamos que materias afines o anexas y que nos ayudan pues para poder entender de una manera correcta una obra de arte. Pero el historiador del arte no se conforma solo con un análisis formal, sino que tiene que recurrir pues a otras ramas de conocimiento para poder llegar a reconstruir el marco histórico que generó esa obra de arte y el modo mejor para comprender el fenómeno artístico. Nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones ponemos un ejemplo, y valga la redundancia, muy concreto. Nos trasladamos a la Florencia de los Medici y entonces, conociendo lo que fue la historia de Florencia y conociendo lo que fue la historia de esa familia, pues podríamos entender también mucho mejor el arte que se generó en la Florencia pues del siglo, finales del siglo XIV, a lo largo de todo el siglo XV y en los siglos sucesivos. Desde este punto de vista, pues una escultura, una pintura, una fotografía, no solo nos importa, no son importantes porque tienen un valor artístico concreto, sino que con el paso del tiempo van a adquirir un valor patrimonial porque las convierte en testigo de una cultura, de una sociedad y de una época. De modo que el historiador del arte, nosotros somos, aparte por supuesto de historiadores del arte, somos historiadores, pues tenemos que estudiar, velar, proteger, conservar ese patrimonio para las generaciones que vengan detrás. Les voy a contar ahora cuáles son las áreas temáticas en las que tenemos, digamos, docencia dentro del grado en Historia del Arte. Por una parte tenemos una historia del arte dividida en periodos históricos. Obviamente impartimos clases sobre arte antiguo, lógicamente, sobre arte medieval, sobre arte moderno y sobre arte contemporáneo, que probablemente es lo que ustedes más tengan en mente. Pero aparte de todo ello, y como dijo hace un momento mi compañera, también impartimos clases de patrimonio, y patrimonio cultural y de museología. Y obviamente al estar en Tenerife, impartimos clases sobre arte canario y también sobre las relaciones entre Canarias, América y arte hispanoamericano. Por otra parte, dentro de Historia del Arte tenemos una sección dedicada al cine, a la fotografía y a los medios audiovisuales, ¿no? En donde, además de todo ello, hablamos de la televisión, hablamos de los medios en general, hablamos de la publicidad y hablamos del cómic. La otra mitad del departamento se dedica a la música, concretamente a la historia de la música, y ahí les impartiremos conocimientos generales sobre el lenguaje cinematográfico. No se hace necesario que ustedes tengan ningún conocimiento previo, obviamente, para poder asistir a estas asignaturas, y hablaremos un poco de la historia de la música, de teoría y de estética, igual que del resto de las materias que nosotros impartimos. En los años venideros, cuando ustedes se incorporen, que estamos en un proceso de cambio del grado, vamos a incorporar materias, digamos, que más contemporáneas. Vamos a incluir asignaturas que están relacionadas con la historia de la moda, vamos a incluir asignaturas que están relacionadas con los temas de identidad, de género, de historia del arte desde el punto de vista de la mujer, etcétera, etcétera. De esta forma intentamos tener una visión global de toda la producción artística, no solo a nivel cronológico, sino de una manera absolutamente transversal. En Historia del Arte también
solemos hacer casi siempre entre febrero y marzo, cuando termina un cuatrimestre y comienza el siguiente, viajes culturales. Este año, por el tema que todos conocemos de la pandemia del COVID, pues ha quedado parado, pero como podrán ver en las imágenes, hemos estado en Egipto, hemos estado en Italia, hemos estado en Grecia, hemos estado en Turquía, para un poco hacer una vivencia mucho más personal y conocer de primera mano y poder explicar sobre esos yacimientos, esas iglesias, esos lugares, la historia del arte, con lo cual es mucho más enriquecedor para nuestros alumnos. No obstante, aparte de estos viajes culturales, que este curso pues todavía pudimos hacerlo, y de hecho estuvimos en el mes de febrero coincidiendo con el carnaval en Israel y Jordania, o sea, nos cogió ya prácticamente cuando llegamos el inicio de todo este gran problema, ¿no?, de la pandemia. También hay asignaturas que tienen contempladas salidas de campo dentro de la propia isla de Tenerife, o incluso, si se puede, pues trasladar a lo mejor a otra isla, como es en el caso de la asignatura de arte canario, o en la asignatura de historia del arte barroco, que también se suelen hacer salidas, o en algunas de las asignaturas, por ejemplo, de fotografía, ¿no?, que también suelen hacerse alguna salida, bueno, a veces por los alrededores del campus o por otra zona. Con respecto a cuáles son las salidas profesionales de la historia del arte, son muchas, porque bueno, yo creo que en muchas ocasiones se piensa que un historiador del arte solo, única y exclusivamente se tiene que dedicar a la docencia, y creo que eso es erróneo. Es erróneo porque, bueno, de un tiempo a esta parte son muchas las salidas profesionales que un historiador del arte tiene. Por supuesto, docencia no solamente universitaria, como el caso nuestro, docencia también en secundaria. Luego, dedicarte a la investigación en cualquiera de las áreas temáticas que incluyen pues los estudios de historia del arte, como puede ser el arte a nivel general, pues cine, fotografía, medios audiovisuales, música. Dedicarnos, pues por ejemplo, a patrimonio, que es algo que de un tiempo a esta parte, pues digamos que se ha puesto muy de moda, ¿no?, tanto como técnicos culturales, inspectores de patrimonio. De hecho, tenemos alumnos que han terminado la carrera y que ahora mismo, bueno, pues están en el Cabildo Insular de Tenerife o de otra isla, pues trabajando como inspectores de patrimonio, ¿no?, en las áreas de patrimonio cultural, como asesores también artísticos a la hora, pues por ejemplo, de tener que realizar pues un informe para una memoria de restauración. Esa memoria de restauración, igual que la hace un técnico, en este caso un restaurador o un arquitecto, tiene por ley que ir acompañada siempre pues de un informe histórico-artístico, y somos los historiadores del arte quienes obviamente estamos obligados a hacer ese informe. Pues guías, por ejemplo, de rutas artísticas, como ocurre pues en La Laguna y en otros lugares de las islas, en el campo de la restauración, donde normalmente pues trabajamos también, digamos que formando equipo, ¿no?, el restaurador y el historiador del arte. Por otra parte, también podemos trabajar en el campo de la museología, quiero decir, en los museos, bien en el área de conservación como en el área, digamos, de dirección del mismo, o podemos ser ayudantes en cualquiera de los departamentos en los que se divide un museo. Por otra parte, podemos trabajar en el campo del documentalismo, así como comisariar exposiciones o coordinar determinados montajes que se hacen obviamente en el campo de la museología. También podríamos trabajar dentro de los gabinetes pedagógicos, que cada vez son más comunes, sobre todo en los museos contemporáneos, en los museos que se han abierto en estas últimas décadas. Aparte de todo ello, hay otra serie de salidas salidas laborales en las que nosotros podemos intervenir. Obviamente podemos trabajar como críticos de arte, críticos de cine, críticos de exposiciones fotográficas, o críticos, obviamente, en el ámbito musical. Podemos trabajar en el mundo del diseño, podemos trabajar como documentalistas en radio, en televisión o en cualquier tipo de archivo. Podemos trabajar en galerías de arte
y también en los gabinetes de urbanismo que normalmente llevan los diferentes ayuntamientos de los municipios de las islas. El departamento y el grado se imparte en el campus de Guajara y les invitamos a que visiten dentro de la web de la ULL la página que está dedicada especialmente al grado, donde pueden ver los profesores que allí impartimos, donde puedes ver cómo se distribuye la docencia, donde pueden ver, aunque yo les he contado las áreas temáticas, pueden ver cada una de las asignaturas y además tenemos una página a la que ustedes pueden acceder que es artefil@ull.es, específicamente del departamento, incluso también un Facebook del departamento que entrarían poniendo Departamento de Historia del Arte y Filosofía ULL, porque hace unos años éramos el Departamento de Historia del Arte y en una reorganización de toda la estructura de la universidad nos unimos con Filosofía y actualmente formamos parte del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna. Pues nada más, espero que el año que viene se animen y los podamos ver por La Laguna y se incorporen a nuestro grado. Buenos días.